Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Activa. Hoy, bueno, es un momento muy especial porque he cambiado todo el plató, ¿vale? Esta parte es nueva, he mejorado las instalaciones, he hecho una buena inversión en capital. Y además hoy, aparte de las novedades del plató, traigo a un nuevo invitado, a mi amigo Kiran, psicólogo deportivo, que ha venido a acompañarnos y a hablarnos un poco de todo lo que es la psicología deportiva, que es un aspecto que a veces no se tiene mucho en cuenta, pero que es fundamental, ¿no? Es algo que normalmente no se habla porque siempre hablamos de fisios, siempre hablamos de entrenadores, pero la psicología es algo muy bloqueante y bueno, os presento a Kiran, que, bueno, preséntate un poquito, quiero que nos digas qué tal, en dónde estás trabajando ahora, en qué proyectos estás trabajando. También un poquito vamos a hablar de tu carrera, así que ¿dónde ahora mismo, cómo te sitúas? ¿Cómo te sitúas a nivel profesional? Bueno, pues nada, lo primero de todo, gracias por recibirme, el placer es mío. La Bienvenido. verdad que hacer este tipo de cosas y con amigos como tú, siempre un placer. Y respondiendo un poco a tu pregunta, pues mira, ahora mismo estoy en mi último año, espero, del doctorado, que yo lo estoy haciendo en ciencias del deporte, con especialidad en entrenamiento y rendimiento deportivo, aunque el tema o la temática que estoy haciendo es de procesos cognitivos en el deporte, y trabajando estoy como autónomo ahora mismo. Qué bueno. Entonces, eso es mi situación actual. ¿Y cómo te sientes a nivel personal? ¿Te sientes ahora mismo lleno con todo lo que estás haciendo? ¿Es algo que te está llenando? Me imagino que no te faltarán hasta horas en el día, ¿no? Imagino. Bueno, yo creo que ahora mismo estoy en un momento bastante bonito de mi vida, porque tengo tiempo para hacer las cosas que quiero hacer y me puedo organizar yo. Yo creo que es una de las ventajas de ser autónomo, claro. Quizás, que te puedes organizar tú, y luego al final pues el tema del doctorado y de la investigación hay que echarle horas, pero también es algo bastante autorregulado, entonces en ese sentido tengo tiempo para entrenar, socializar de vez en cuando, o cuando claro. me organizo yo para poder hacerlo, y al final me estoy dedicando y viviendo de lo que yo quiero, y yo creo que no se puede pedir más. Sí, además ahora en España, como está el tema de los autónomos, que es muy, muy indignante, ya solo conseguirlo y sacar un proyecto adelante ya es un éxito. O sea, sobre todo aquí, que es mucho más complicado y que no es un país en el que se apueste mucho por la inversión privada o la voluntad privada de hacer un proyecto privado, ¿no? Entonces eso ya en sí es un logro, es así. Bueno, por ir metiéndome un poco y para que vayamos conociéndote mejor, te quería preguntar, ¿qué te inspiró a convertirte en un psicólogo deportivo? O sea, cuando estuviste finalizando ya bachillerato, imagino, ¿qué es lo que dijiste? Oye, voy a optar por psicología, que además es algo que no se ve mucho durante el instituto. Bueno, pues mira, ahí te diría que no es algo que yo tuviera meditado desde hace mucho tiempo, fue una cosa casi de última hora. Sí es verdad que la psicología era algo que me atraía, y en segundo bachillerato tuve la oportunidad de cursar una asignatura de psicología que me gustó, y la verdad que me llamó bastante la atención, ¿no? Muchos aspectos de los que veíamos en clase. Gran culpa creo que la tiene la profesora, Sí. que fue maravillosa. Y pues yo estaba entre una ingeniería y psicología, esas eran mis dos opciones. También es verdad que yo acabé el segundo bachillerato tan quemado de estudiar que yo no quería estudiar más. Yo en ese momento jugaba balonmano, Claro. Estaba jugando en el balonmano Alcobendas, y yo le dije a mi familia, particularmente a mi madre, que yo me dedicaba a entrenar y que lo de estudiar, que para mí se había acabado. Aún sacando una matrícula de honor en segundo bachillerato. Ya ves. Acabé tan quemado que es que no quería más. Y me dijo que una de las condiciones que ella me ponía para seguir estando fuera de casa, porque yo salí de casa pues, con 16, 17 años, que me vine aquí a Madrid para terminar el segundo bachillerato. Claro, porque tú vienes de Extremadura. Eso es. Claro. Y era que estudiase. Y pues fue una decisión casi de última hora, 15 minutos antes de que cerrasen las listas aquí en Madrid. Además que solo eché aquí en las universidades de la comunidad. Y pues nada, así empezó un poco la cosa. Claro, entonces ya no tenías ni siquiera... Bueno, imagino a lo mejor por
por tus hobbies, ¿no? Del deporte, a lo mejor ya ibas pensando en enfocarlo a tema deportivo o directamente, o empezabas primero, dices, bueno, a ver qué, algo más general y luego ya veo. Pues aunque no lo tenía meditado, algo que sí tenía claro es que si estudiaba, o al menos era mi intención, que si estudiaba algo era para desvincularme un poco del deporte, porque al final toda mi identidad, toda mi vida, todo mi tiempo iba invertido pues en este mundo y como es bastante endogámico a veces, pues dije, bueno, voy a hacer algo que sea un poco diferente y que me desvincule del deporte, porque también me llamaba la atención por fisioterapia o ciencias del deporte y opté por psicología, pues un poco también por eso, que podía haber sido una ingeniería también perfectamente. Ya, es que, O sea que, eso es mucho contraste, ¿eh? Entre psicología e ingeniería hay un largo trecho. Y además yo me metí en ingeniería en telecomunicaciones y la pasé puta, sí, sí. Fue jodido. Una época, eso sí que te entrena psicológicamente. Estás ahí encerrado y no ves la salida al túnel. Pero bueno, y entonces, ¿cómo fue un poquito al entrar en psicología? ¿Cuál fue tu primera percepción, así un poco, cómo lo viste? pues mira, los 2 primeros años yo estaba a entrenar, entonces la realidad es que iba a clase, pues de aquella manera un poco, pasé un poco de puntilla por los 2 primeros años. También hubo un momento a final de primero de carrera que estuve a punto de dejarlo y tuve la suerte de tener una profesora maravillosa con la que aún me llevo hoy y creo que puedo decir que es mi amiga, que es Victoria Plaza, que supo gestionar esa situación y darme la píldora de ilusión que me tenía que dar para continuar en la carrera. Y realmente no le cogí el gusto y sentí que fue mi pasión o que iba a ser mi pasión hasta tercero de carrera, donde ya empecé a cursar algunas de las optativas, una de ellas comunicación y persuasión, que me la dio Javier Horcajo, que es un profesor maravilloso con el que aún sigo colaborando a día de hoy en cuestiones de investigación. Y dije, este tío tiene que ser el que lleve mi TFG. Y entonces pues saqué buena nota en esa asignatura, saqué matrícula de honor, si no me equivoco. Y al final de la asignatura le pedí, le digo, oye, mira, yo quiero hacer las prácticas y quiero hacer el TFG contigo porque me gustaría hacerlo de algo de deporte. En cuarto de carrera me voy a Noruega, ficho con un equipo de segunda división de balonmano de ahí de Noruega y me rompo el cruzado. Entonces es verdad que yo estaba como un poco en una burbuja, en un mundo de ensueño, ahí en el Erasmus, y eso como que rompió un poco todas mis expectativas y Claro. también quizá el que yo era muy consciente en el momento que le estaba viviendo de que era un afortunado. Y quizá fue esa lesión la que también tiene la culpa de que yo esté donde estoy hoy, porque pude dedicarle mucho más tiempo a las prácticas en investigación y encontré otro ámbito donde poder rendir y donde poder sentirme útil al margen del Claro. deporte. Y quizás ahí te diría que fue como el punto de inflexión donde empezó lo de la psicología deportiva. Qué bueno que además de una lesión tan dura, que además justo lo que estuve hablando con Pablo del ligamento cruzado anterior, el anterior imagino, ¿no? Que al menos salga esa parte positiva, ¿no? Que te encontrases con otro ámbito de tu vida en el que puedas desarrollarte, en el que puedas realizarte y, y además de manera profesional, que no es solo un hobby y tal. Y bueno, qué importante. Y entonces a lo largo de la carrera ya me has dicho que en tercero te fuiste ya un poco tirando a la parte deportiva, ¿no? Me has dicho. ¿Crees que con la carrera era suficiente o has ido desarrollándote a raíz de la carrera más en el mundo científico? A ver, yo creo que para mí hay una frase que tiene mucho peso en el desempeño de un psicólogo y es que un buen psicólogo tiene un amplio repertorio de experiencias vitales. Entonces, claro, no sirve solo con estudiar, no sirve solo con actualizarte o leer ciencia, sino que también tienes que buscar experiencias que te enriquezcan como persona, porque al final pues nuestro trabajo va de personas y de entender Claro. personas y de alguna manera pues todas las experiencias que nos envuelven y que nos consolidan como personas pues también influyen, nos guste o no, en el proceso terapéutico. Entonces yo creo que esa diría que es una de las patas importantes. El hecho de vincularme a la investigación y hacer las prácticas en investigación en psicología aplicada al deporte creo que también fue algo muy diferenciador
porque para ser bueno en la praxis tienes que controlar bien la teoría y eso Claro. es algo fundamental. Ni se puede ser solo una ratilla de laboratorio, si lo queremos decir de alguna manera, ni alguien que solo se dedica al mundo de la práctica, sino son dos cosas conectadas y es verdad que pues siempre hay hablamos de esa brecha de entre investigación y praxis, de intentar hacer una transferencia del conocimiento, ¿no? De la teoría a la práctica de una forma informada o basada en la evidencia. Entonces creo que esa faceta mía de seguir vinculado a la investigación me hace mejor psicólogo en la praxis. Y también esa parte de estar muy activo en lo que es la praxis me hace mejor investigador. Claro. ¿Y dónde realizaste las primeras prácticas? ¿En algún club en específico? Que fueron con Javier Orcajo, que le he mencionado antes, y hicimos una investigación que a día de hoy pues está publicada en una de las mejores revistas de psicología del deporte del mundo. Entonces bueno. yo justo además me pilló con COVID y tuvimos que hacer malabares para plantear un diseño experimental que claro, a ver cómo haces tú o mides tú un rendimiento físico, que fue lo que medimos, en formato online, post-COVID, que estaba la Ya ves. cosa muy tensa, y bueno, pues dimos con la tecla. Yo creo que fuimos bastante habilidosos en general con todo el planteamiento que hicimos, y pues recogí datos de unas pocas de personas que a lo mejor me tiraba pues desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche recogiendo datos Ya con ves. el ordenador, una cámara, un test de flexiones que les hacíamos y pues preguntas varias y una manipulación experimental que era para lo que queríamos ¿Cómo estudiar. es eso? ¿Cómo es un poco el proceso de realizar ese estudio, ese tipo de estudio? Vale, básicamente ahí lo que queríamos ver era el efecto de la postura corporal y el autodiálogo, positivo y negativo, y postura corporal asociada a confianza o desconfianza, cómo influía eso en el rendimiento. Entonces la gente llegaba, hacía un test de flexiones y luego les pedíamos o que generasen 3 pensamientos positivos o 3 pensamientos negativos. Esto estaba aleatorizado, es decir, y además yo no sabía qué tipo de pensamiento generaba la persona para no sesgar yo el resultado que tuviera. Y luego se les pedía que mientras se decían esos 3 pensamientos que habían escrito 3 veces, si no me equivoco, mantuvieran la postura corporal que se le había asignado. Y yo la postura corporal sí la veía, pero el micro estaba en silencio y yo no escuchaba los pensamientos, ya digo, para no sesgar Hmm. el hecho de que yo luego a la hora de contar las flexiones o en el protocolo de flexiones, pues que no hubiese ningún sesgo, ¿no? A Pero el la hora de protocolo de hacerlo. flexiones te refieres a... Era un protocolo de flexiones al fallo, un protocolo validado científicamente donde tú las tienes que hacer de una determinada manera para que te cuenten. O sea, flexiones. Vale, vale, Flexiones. vale. Digo, a ver si va a ser algún término así No, flexiones. psicológico. Vale, vale, vale. Entonces, flexiones, Sí, la sí. manipulación experimental con autodiálogo positivo o negativo y luego postura corporal asociada a confianza o desconfianza. Y luego otra vez se hacía el test de flexiones para ver si aumentaba o disminuía. Qué curioso. Joder, madre mía. Y eso te llevó cuando te llevó, más o menos. Además, con el tema del COVID, pues algo, imagino, ¿no? No, o sea, presenté el TFG en la convocatoria ordinaria. A O ver, sea, la verdad que fue un poco locura porque recogí datos de más de 100 personas ya ves. en cuestión de 2 meses y medio, quizás. Pero ya te digo, era pico y pala y porque yo además tenía claro que lo que iba a hacer de TFG quería que fuese algo publicable. Qué bueno. La gente es propensa a animarse a cuando tú les pides, oye, ¿te animas a hacer, ¿no? Y un poco... Estamos haciendo un estudio, ¿te quieres colaborar? ¿La gente es propensa o la gente es más reacia o le da pereza? O... Claro, o sea, ¿Cómo ahí lo la ves? cosa es que para que sea algo representativo de la población también tiene que ser una muestra casi una aleatoria, ¿no? Claro. Que se coja para que sea, pues eso, representativo de la población. Entonces ahí, sinceramente, no te sé decir ni cómo llegué a la cantidad de personas que llegué, porque yo Mm. empecé a mandar correos a clubes, a sitios, a tal, y pues la gente que accedía y se apuntaba fenomenal y para adelante tiramos con eso. Qué bueno, qué bueno. Joder. Y actualmente tienes también como en tu trabajo como psicólogo deportivo, tienes una cartera de clientes, ¿no? Has estado en clubs, Ujú, estuviste en el club de balonmano de Alcobendas ujú. y también tienes, aparte, te solicitan deportistas profesionales tus servicios, ¿no? De psicología deportiva. ¿Cuáles son las diferencias entre trabajar con un club, que a lo mejor también estás más bueno, también estarás a pie de pista con atletas a lo mejor a veces?
que lo necesiten, pero ¿qué diferencias ven entre un club y una atleta individual? Pues a ver, creo que para mí la diferencia sustancial entre trabajar como autónomo y como director del departamento de psicología, donde era responsable de toda la academia del club, donde eran más de 300 chicos y chicas, y luego los primeros equipos de la élite. Cuando tú estás en un club, tú estás dentro de un sistema. Entonces tú tocas una tecla y tú no sabes el impacto que va a tener eso. Es decir, tú hablas con un entrenador, también hablas con el atleta y pues hay situaciones que son francamente pues, delicadas en ese sentido, donde tienes que cuidar mucho lo que dices, cómo lo dices, para que no se malinterprete. Como hay que ser hiperprofesionales con eso, ¿no? Siempre hay que hacerlo, pero cuando tú estás dentro de una estructura, que ya digo que es un sistema dinámico complejo, donde las partes están interrelacionadas, ¿no? Las personas, la directiva, los diferentes equipos, hay entrenadores que también son jugadores, entonces creo que hay que hilar mucho más fino en ese sentido. También da cabida a que tú controlas más variables del proceso terapéutico que cuando estás como un agente externo o quizás como un psicólogo autónomo trabajando exclusivamente o solamente con el deportista que está en el club con el que tú no tienes relación alguna. Entonces creo que ahí estaría la diferencia sustancial. ¿Qué variables se pueden tocar o sea, en el entrenamiento de un club, por ejemplo? ¿Cómo les puedes afectar a los atletas de un club? ¿Cómo les es? Bueno, no sé, o sea, realmente cómo se desarrolla, porque yo realmente no he trabajado nunca con psicólogo deportivo, pero ¿cómo se desarrolla esa relación psicólogo-atleta? A ver, la forma en la que yo lo tenía estructurada, que yo creo que hay muchas formas diferentes de plantear esto y hay otras formas que creo que también pueden ser válidas, es que para poder tener un contacto mínimo con todos los atletas, al menos una vez al mes, teníamos planteado sesiones de psicoeducación, ¿no? Para dotar a los deportistas de conocimientos y competencias en materia de psicología deportiva. Y en esas sesiones mensuales, donde yo lo que proponía eran ciertos temas que debían controlar, tenía como una rúbrica donde en cada categoría pues no es lo mismo explicárselo a un infantil que a un juvenil. Entonces, en cada categoría yo tenía una rúbrica planteado hasta qué punto tienen que controlar, por ejemplo, el establecimiento de objetivos o técnicas de activación y relajación. Entonces, adaptaba ese contenido, que a lo mejor era el mismo para todos ese mes, pero adaptado pues a la edad y también un poco al contexto competitivo, porque había equipos más competitivos, ¿no? O grupos de entrenamiento más competitivos y otros pues que tienen un perfil un poco más social y entonces pues es francamente diferente. Y en esas sesiones también hacía una evaluación cuantitativa, es decir, les pasaba un cuestionario para ver si había algo que me saltaba las alarmas, también para conocer un poco mejor el contexto donde estaba yo, porque creo que una de las cosas fundamentales es saber evaluar bien. O sea, no hay que evaluar por evaluar, o más datos no siempre es mejor, pero si eres capaz de evaluar bien, creo que encamina mucho el trabajo posterior. Y luego para el trabajo individual, pues podía ser a petición de los deportistas, a propuesta de los entrenadores o de los tutores legales, o que yo veía algo en algún cuestionario o simplemente en alguna conversación, pues a propuesta mía, decir, oye, ¿por qué no te pasas por el despacho y charlamos un rato? Entonces esa era un poco la forma de funcionar con los equipos de la base. En alto rendimiento es completamente diferente. Ahí creo que mi política es darle de comer al que tenga hambre. O sea, y no hay que intentar trabajar con todo el mundo, al menos de primeras, y que puedes encontrarte ciertas reticencias, aunque la realidad es que en el club de balonmano, pues la cultura que ha habido alrededor de lo de la psicología ha sido maravillosa y no tengo ninguna pega, ¿no? Entonces yo creo que esa sería para mí pues bueno, un poco la forma que tenía yo de desenvolverme en el club. Y luego con el fin de buscar un poco lo de la transferencia del conocimiento, sí que teníamos convenios con diferentes universidades y venía gente en prácticas a formarse, y eso pues también me permitía a mí tener un poquito más de alcance, y también me permite a mí, o me obliga a mí de alguna manera a tener más claras las cosas que yo estoy haciendo y cómo las estoy enseñando también a esa gente y mi metodología de trabajo, vaya. ¿A qué tipo de retos se enfrenta un psicólogo con un atleta, o al menos o sea, que por ejemplo, imagino bloqueos mentales, por ejemplo, nosotros en nuestro deporte, en atletismo, tenemos mucho bloqueo a veces porque las pruebas son muy duras y no te quieres enfrentar a la misma prueba,
o porque tienes una mala racha en la que no, pues bueno, a lo mejor tienes miedo a lesionarte porque últimamente pues has tenido problemas en los entrenos o en las competiciones. ¿Qué tipo de retos ves así más comunes en los atletas o que te hayan destacado más a los que afrontar y a los que ayudar al atleta? Pues mire, yo creo que una de las cosas que no hay que perder de vista es precisamente que atletas es las 24 horas del día o deportistas es las 24 horas del día. Entonces hay muchas veces que en vez de intentar hilar hiperfino y atinar en una cosa súper específica, creo que una consideración o algo a tener en consideración es, está todo lo de alrededor del deportista en condiciones, come bien, duerme bien, a nivel social o de red de apoyo, cómo está la cosa, estudios, tiene una vida sostenible en el tiempo. Yo creo que esa es la palabra. Claro, es que el entorno afecta mucho a nivel personal, al fin y al cabo. Sí que es verdad que a veces cuando te ha ido mal en el trabajo o yo que sé, has cortado una relación, tal, te afecta en todo y el deporte no se excluye. Aunque sí que es verdad que el deporte ayuda mucho a salir a veces de algunas malas situaciones mentalmente, ¿no? De algunos pequeños periodos en los que lo estás pasando mal, pero a veces te sigue afectando. Lo normal es que te siga afectando, ¿no? Entonces ahí imagino que es donde a lo mejor podéis ayudar más o cómo lo veis, cómo es esa parte. A ver, realmente depende un poco de la demanda con la que venga el deportista y porque hay demandas amplias y variadas, ¿no? Para todos los Claro, gustos, como suelo decir. Para mí una de las primeras cosas a tocar es esa, ¿no? En plan, está todo alrededor del deportista equilibrado y luego ya se puede intentar hilar un poco más fino con el resto de cuestiones. Pues a veces que es que no tienen un objetivo claro, hay veces que tiene ansiedad precompetitiva, o hay veces que es que simplemente pues no está encontrando el disfrute que encontraba antes en el deporte y pues no sabe muy bien cómo gestionar esa situación. Y luego también que salud y rendimiento no siempre van de la mano, ¿no? Y al final yo soy psicólogo, soy un profesional de la salud y por lo que miro es por algo sostenible del tiempo y por la salud. Y que el rendimiento viene a veces a expensas de eso, nos guste o no. ¿se puede llevar el deporte a nivel profesional a un largo plazo cuando ya has perdido la motivación de ese deporte? Pues Es un no te- poco complicada la pregunta, sé que es complicada, pero sí que es verdad que a veces algunos deportistas, por ejemplo, pues ya se han cansado. Ya es del nivel profesional que es muy exigente, acaban agotados y acaban cortando. Pero no sé si a lo mejor algunos otros han seguido, porque realmente tampoco se muestra mucho, pero a veces no hay. He visto a atletas que que o bien por costumbre siguen, a lo mejor, que no profesionales, pero no sé si a largo plazo se puede seguir con ¿cómo lo verías tú? ¿Tú crees que sería conveniente seguir si no está disfrutando o para él ya es una carga mental fuerte? O sea, para mí, o sea, la motivación es una variable modificable o moldeable. Entonces, el hecho de que no haya motivación en un momento no implica que no la vaya a ver en el futuro. Entonces, lo que hay que valorar es o sea, si tú haces una intervención sobre la motivación, tú tienes que evaluar sobre lo que estás interviniendo, ¿no? Entonces se hace lo que decimos una evaluación pre-post, ¿no? Hacemos una intervención, yo qué sé, me digo, 6 semanas. Entonces tú evalúas motivación, el estado de motivación en el momento en el que empiezas, haces la intervención o propones la intervención dirigida a aumentar la motivación, el disfrute, el etc, etc, y luego haces una evaluación posterior. Esa sería un poco la forma de proceder. Al final nosotros no tomamos decisiones por los deportistas, ni nunca creo que debiera un psicólogo ponerse en esa situación, ¿no? Al final el proceso terapéutico es un proceso activo donde nosotros damos las herramientas para que la persona sea lo más autónoma posible, Claro. en tanto en cuanto a enfrentar las demandas de su vida y a tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y, por ejemplo, luego también hay distintas personalidades, bueno, te encontrarás muchas personalidades, imagino, entre tus atletas.
Hay muchos que tienen, no ego, pero sí que tienen, se sienten muy, confían mucho en sí mismos y pueden hacer cosas impresionantes pues solo por su confianza que tienen. Y otros atletas que a lo mejor les cuesta un poco más confiar en sí mismos, ¿no? Pero imagino que los que más confían acuden menos a un psicólogo, pero los que tienen menos confianza a lo mejor acuden más, con más frecuencia, puede ser, a lo mejor. Pues la verdad que no es una pregunta que me haya planteado. Te lo digo con total honestidad. Me he encontrado a deportistas y tengo deportistas con los que trabajo que tienen unos niveles de confianza estratosféricos y tengo otros pues que bueno, que es una variable sobre la que hay que incidir un poquito más. Como las demandas son amplias y pueden ser muy diferentes, tú puedes tener una confianza o una autoconfianza muy grande en lo que respecta a una tarea específica. Pero puedes, pues no sé, tener esa pérdida de motivación o puedes tener dificultades o problemas en tu entorno que estén dificultando pues el disfrute, aunque tú tengas confianza, por ejemplo. O sea que no es incompatible. Y, por ejemplo, ¿cómo dentro de esa personalidad de atletas, cómo alguna vez te has encontrado con una persona que digas, este solo por la mentalidad es un campeón, va a ser un campeón, va directo, o sea, yo es que al menos en deportes, bueno, en otros deportes como el motocross hay un atleta, hay un piloto que es Hayden Deegan, que solo por la confianza que tiene, es un chaval de 18 años, pero solo por la confianza que tiene, el tío es que hace cosas que los demás no hacen. Y se nota que destaca, y también por su padre, que le ayuda muchísimo, que es un piloto antiguo, no sé qué. Pero en otros deportes también hay pues esas estrellas que ya desde pequeño se le ven, ¿no? ¿Cómo se gestiona la mentalidad de una persona así? De una persona que ya va propensa a ganar el campeonato. Voy a hacer una puntualización un poco teórica, pero por lo que estamos hablando. Los rasgos de la personalidad son tendencias de comportamiento estables en el tiempo y en diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos el modelo Big Five, por ejemplo, pues ahí tienes variables de la personalidad como responsabilidad, neuroticismo, apertura a la experiencia o extraversión. Y luego están las cuestiones que son más de estado, que son más modificables o más moldeables a priori, ¿no? La personalidad sí se puede cambiar o se puede moldear de alguna manera, pero hay una frase que me gusta mucho que la gente puede cambiar pero tiende a no hacerlo, ¿no? Entonces por eso son tendencias relativamente estables en el tiempo en diferentes situaciones. Y luego cuando nos referimos a cuestiones más de estado, pues la confianza sí que puede ser una cuestión un poco más de estado o más volátil a lo largo del tiempo, ¿no? La confianza o la motivación, por ejemplo. Entonces, pues a ver, ¿cómo gestionar una personalidad como la que dices tú, esa mentalidad ganadora? Para mí lo primero es evaluar, ¿no? Que tengamos evaluados los rasgos de la personalidad y tengamos evaluadas pues variables de estado que sean pertinentes para ese deportista, para el contexto en el que está, para el momento de su trayectoria deportiva en la que está, y un poco en función de las oscilaciones que haya en eso y las demandas que vaya teniendo ese deportista, pues se plantea esa gestión. Si alguien tiene la confianza suficiente para hacer cosas poco habituales o podemos decir creativas, ¿no? Incluso en su deporte, y no me viene a mí con una demanda específica para trabajar eso, pues creo que no hay que tocar lo que está funcionando. Claro. Y el otro tipo, a lo mejor, de pensamientos que te pueden venir a lo largo de tu carrera deportiva, el estancamiento, la desmotivación o el miedo al fracaso, a lo mejor, ¿cómo podéis ayudar? O sea, ¿cómo podéis dar ese impulso de decirle, oye, mira, tal, te va a dar otra visión diferente? O no sé, es que no, realmente para conocerlo, es algo que me da mucha curiosidad, de verdad. Pues mira, con los pensamientos negativos, repetitivos, ¿no? Que además tienden a ser repetitivos cuando estamos en un bucle o en una circunstancia un poco desfavorable, o hemos encadenado varias carreras o varios entrenamientos seguidos donde la cosa no funciona.
es terapia de aceptación y compromiso. Tú aceptas que eso está ahí y te comprometes a hacer algo que pueda contrarrestar o beneficiar un poco esa situación en la que te encuentras. Intentar negar esos pensamientos, renegar de ellos o eliminarlos. Que yo le diga eso a un cliente es generar falsas expectativas. Entonces, aceptar que eso está ahí, vale, yo acepto que este pensamiento me viene y además me viene de una forma pues, automática, que yo no controlo que esté ahí el pensamiento y es, vale, cuando yo soy consciente de esa situación, qué puedo hacer, ¿no? ¿A qué me puedo comprometer para intentar pues, mejorar un poco esa situación? Que puede ser generar un pensamiento alternativo que sea positivo, puede ser rebatirme ese pensamiento negativo. O con el miedo, por ejemplo. Con el miedo, pues a lo mejor hay que aproximarse a situaciones que supongan cierto reto, pero donde tú vayas teniendo éxito. La autoeficacia, por ejemplo, la definición de autoeficacia es la creencia que tú tienes en tus capacidades para afrontar las demandas de una tarea específica. Es decir, tú puedes tener mucha autoeficacia para hacer una sentadilla, pero a lo mejor no tienes mucha autoeficacia para un 60 metros lisos. Entonces, que tú mejores en la sentadilla no va a hacer que mejores en términos de autoeficacia en los 60 metros lisos. Entonces hay que hacer una aproximación, o lo que plantearía ahí es una aproximación de tareas que se asemejen o que simulen o que formen parte de las demandas de un 60 metros lisos, donde esa persona pues lo vea como cierto reto, porque si es muy fácil, pues bueno, no va a incidir mucho en la confianza, y donde haya esa sensación de progreso. O sea, por ejemplo, lo que has dicho de pasar de la sentadilla, o sea, autoeficacia has dicho, ¿no? Autoeficacia, que me lío con los tecnicismos. Pasar de autoeficacia de la sentadilla al correr 60, ¿cómo podría ser? ¿Cómo sería más o menos el proceso? ¿O cómo se trabajaría eso? O sea, a lo que voy es que la autoeficacia es específica de la tarea que tú estás haciendo. Igual que puede haber cierta transferencia de una sentadilla a correr, si bien es cierto que lo que más rápido te va a hacer correr es correr rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido también funciona la confianza. Lo que más confianza te va a dar es tener éxito en situaciones donde tú estás corriendo. Si lo que queremos es trabajar la autoeficacia en los 60 metros lisos. Entonces, es plantear situaciones que, como digo yo, que den un vértigo asumible. Entonces, vale, correr un 60 metros lisos en competición en Gallur es lo que más miedo me da, o donde no tengo nada de confianza. Entonces, pues tú le pides al cliente que desglose eso de, vale, pues lo siguiente que más miedo te da o más respeto te da, pues hacer un 60 de test en entrenamiento delante de todo el mundo. ¿Y qué hay antes de eso? Pues hacer un test de 60 y yo solo cogerme el tiempo. Vale, y antes de eso, pues las series de 80, porque como se asemejan bastante al 60 y tal, y no se me están dando muy bien, pues no las afronto con mucha confianza, es más, las afronto con un poco de miedo. Tú vas haciendo como una regresión o como un listado de tareas hasta que hay algo que da un vértigo asumible. Como una ruta, ¿no? Eso es una hoja de ruta donde tú vas dando pasos hacia esa cosa. No es, básicamente es acumular evidencia que te diga que tienes la capacidad suficiente para afrontar las demandas de esa situación. Es hacer escaloncitos, ¿no? En vez de un escalón grande, de pasar de un entrenamiento en el que te sientes cómodo a competir en Gallur, pues ir haciendo escalonadamente. Qué bueno, qué bueno. Ya que hemos hablado del miedo, por ejemplo, es algo que me genera mucha curiosidad, porque todos hemos sentido miedo en la vida, hemos tenido situaciones que nos han dado miedo, incluso cosas tonterías. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo tuve la experiencia, no sé cómo me vino, pero de repente un año en el colegio me empecé con miedo escénico y hasta la universidad, y yo creo que a día de hoy igual me pones a lo mejor en un plató y me vengo abajo, ¿sabes? Pero dices, qué curioso, o sea, realmente no me estoy enfrentando a nada que me ponga contra las cuerdas, no, o nada en el que esté en juego mi vida, pero siento miedo, se me acelera el corazón, se me aumenta el ritmo respiratorio, tal. ¿Qué es el miedo? O sea, realmente, ¿cómo funciona el miedo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente? O sea, realmente es algo que en ciertas circunstancias
es adaptativo. O sea, nosotros no hay que ver las cosas como quizás como un problema. Me gusta más utilizar la palabra adaptativo y desadaptativo en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces el miedo, si tú ves un león y sientes miedo y se activan todos los mecanismos del miedo, pues en esa situación es francamente adaptativo, ¿no? Porque te ponen en situación, en tensión, suficiente como para reaccionar, ¿no? En esa situación. Y en el momento en el que tú, pues a lo mejor te subes a hablar delante del público y tienes demasiado miedo y si te quedas en blanco, por ejemplo, pues en ese momento sí que es desadaptativo. Entonces me gusta ver las cosas en ese continuo, ¿no? De adaptativo, desadaptativo, y además que una cosa que es adaptativa en un contexto puede no serlo en otro. Esto nos sucede, por ejemplo, con las variables de la personalidad. Las personas que puntúan alto en neuroticismo, una definición de neuroticismo es la sensibilidad que se tiene a la emoción negativa, ¿no? O la susceptibilidad a la emoción negativa. Entonces una persona que puntúa alto en neuroticismo es muy susceptible a situaciones pues adversas o que puedan tener cierto riesgo, y eso puede no ser adaptativo si en tu trabajo, en lo que tienes que hacer, tienes que correr riesgos porque vas a estar pasándolo muy mal. Pero hay en ciertos contextos donde una persona que puntúa alto en neuroticismo está anticipando un riesgo, o es que se está transformando en ese miedo, que sí que es real y que sí que puede estar ahí, y entonces sí que sería adaptativo. No sé si contesto a tu pregunta. Es complicado. Es complicado, a mí me está costando mucho, ¿eh? O sea, me vas a ver aquí humillo porque yo de psicología sé muy justo. Sí que es verdad que, aunque a veces he necesitado el tema de psicología no deportiva, pero no he solido acudir al psicólogo. Entonces, para mí es algo nuevo y creo que también esto puede ayudar a mucha gente a que empiece a ir al psicólogo, ¿no? Ahora que está tan de moda de moda, que hemos dado la relevancia que merece la salud mental, que antes era más un poco tabú, ¿no? Porque era algo que no se tenía tan en cuenta, o al menos mi percepción a lo largo de mi vida, ¿no? Y ahora mismo sí que se está dando mucho más difusión, entonces creo que es importante. Y creo que es importante también que la gente pues acuda para temas deportivos, ¿no? Entonces aquí todo lo que se pueda ayudar con esto eh, es bienvenido. El tema no es por ejemplo, quería hablar de otro aspecto del tema competitivo, que es la concentración, que es algo que a veces incluso nos genera malas pasadas. Puede ser, por ejemplo, una persona que cuando va a competir está demasiado concentrada y se pone demasiado nervioso. Puede ser a lo mejor, por ejemplo, cuando en una competición estamos, pues eso, al final te lo tomas tan a pecho y estás tan activo, tan concentrado, que al final a lo mejor tienden más al error. Puede ser. Sí, o sea, hay una teoría que es la teoría de la U invertida, que básicamente tú tienes en la parte de abajo de la gráfica, sería nivel de activación, ¿vale? Vamos a poner como 3 niveles: nivel bajo, óptimo y alto, y luego tendrías el rendimiento en el otro lado. Entonces, si tu activación es demasiado baja, el rendimiento es bajo, hace como una O. Entonces, a medida que te vas activando, tu rendimiento aumenta hasta que tú encuentras como una zona óptima de activación, pero si te pasas de esa zona óptima, el rendimiento vuelve a bajar. Por eso lo llaman Claro. la teoría de la U Qué invertida. curioso, qué curioso. Entonces, la sensación esa de ir pasado de vueltas, ¿no? Que Sí. estás demasiado excitado para una competición. O la sensación de me han faltado un par de progres, faltó todavía un poco de activación, que puede ser a nivel físico, pero también puede ser a nivel psicológico. Y quizás esa es una de las partes donde puede entrar el psicólogo deportivo. Y hay una cosa que utilizo para la activación mental, que no sé si me habrás visto alguna vez en Gallur, que es que cojo una pelotita de goma y la tiro contra la pared y la intento coger con una mano para tener bueno. algo de reaccionar y
a modo de calentamiento mental, ¿no? O incluso un calentamanos Sí. podría ser una Qué cosa bueno. razonable para hacer que te obliga Curioso. a reaccionar. Sí, Evidentemente, lo mejor para eso quizás sería algo específico o más específico de la tarea que te vas a encontrar después, que va a ser reaccionar a un estímulo auditivo, no tanto a uno visual. Pero bueno, que son formas de activar la cabeza y que cada uno tiene que encontrar un poco la forma de incluirlas en su rutina, quizás. Qué curioso, que me ha parecido muy curioso eso. Nunca lo había pensado, pero me ha parecido muy buena idea. Eso lo he visto a Pierre Gasly, el de Fórmula 1, que hace ejercicios en que tira una pelota y la coge y para activar el cerebro es para tener una reacción. Y bueno, lo hemos visto además en el post que ha subido esta mañana, que ir cazando las salidas de las demás series para irte activando, ¿no? a salir. Eso me ha parecido muy curioso. ¿Algún otro consejo a lo mejor que podrías dar de tema activación o concentración de cara a la competición o incluso relajación para ese que se ha ido pasado de vueltas y que realmente no está consiguiendo menos, va a conseguir menos? O sea, para mí, para gestionar la activación, lo mejor es utilizar la frecuencia ventilatoria. Es decir, si me encuentro poco activado, intentaría hiperventilar, así de claro, para activar un poco el cuerpo. Y si estoy como pasado de vueltas, pues a lo mejor una respiración diafragmática o la respiración del cuadrado, que tiene diversos nombres, que sería inhalar durante 3-4 segundos, aguantar durante 3-4 segundos, exhalar durante 3-4 y aguantar durante 3-4. Y hacer eso 10-12 veces, pues quizás sería una forma de gestionar la activación. Luego también creo que tener un protocolo claro de calentamiento, sin que sea inflexible, porque hay que ser flexible y si un día necesitas un poco más o necesitas un poco menos, pero para mí es esencial que las primeras partes de un calentamiento te digan un poco dónde estás ese día, que sea casi como una evaluación, ¿no? De, pues mira, yo una de las cosas en las que me fijo mucho es en cómo suena el pie activo cuando da en el suelo, ¿no? Sobre todo cuando empiezo a hacer o inicio a hacer la técnica, ¿no? Que voy de un Claro, poco que más eso suave, un poco más fuerte. luego un pa, ¿no? Eso es. Que vaya pasando progresivamente de un estado de un golpe suave a un golpe más fuerte. Eso es. Y también me sirve a mí a nivel de sensación, ¿no? Me da como un feedback a nivel de sensación de hoy me noto que estoy bien, estoy como reactivo con chispa, o hoy no tanto y a lo mejor tengo que calentar un poquito más. Qué bueno. Y eso es algo que hay que identificar en los primeros momentos del calentamiento. Claro. Porque si te das cuenta tarde ya no tienes tanto tiempo para modificarlo. ¿Crees que a ti personalmente, por ejemplo, si te ha faltado algo porque has llegado tarde a lo mejor a la competición y no has hecho algún ejercicio de técnica, te raya ya de cara a la competición? O sea, ¿te genera algún tipo de pensamiento ahí subconsciente que no consigues quitarte en vez de concentrarte en la salida y en los primeros apoyos, por ejemplo? Yo creo que aquí entramos en un tema de hay que tener rutinas, pero no hay que ser dependiente de ellas. Vale. O sea, hay que ser lo más adaptativo posible en las diferentes situaciones. Evidentemente, si llegas con la hora pegada al culo y también un poco es la sensación de control que tú tengas sobre la situación. Entonces, quizá eso es algo que yo sí que practico durante el año. Hay días que caliento como muy extendido, como 40-45 minutos, y hay otros días que intento hacer un calentamiento un poco más rápido para no ser una persona tan dependiente del calentamiento. Entonces, depende quizás un poco de la autoeficacia que tú tengas en esa habilidad, ¿no? En esas capacidades para calentar con poco tiempo. Claro. Y que luego también puede ser al revés. ¿Qué pasa si llego demasiado pronto a una competición y me empiezo a poner nervioso y empiezo a calentar antes de tiempo? Que también es una cosa que hay que, pues, quizás gestionar. Claro. ¿Cómo puede hacer a lo mejor también este típico ejemplo de no pienses en elefantes y piensas en un elefante? A lo mejor que estás de cara a una competición y no pienses en que te va a salir mal. Y acabas pensando que te va a salir mal y te pone más nervioso. ¿Cómo se puede trabajar eso, por ejemplo? Para mí la clave está en atender a los estímulos que son relevantes para la tarea en cuestión. Es decir, para una salida, el estímulo relevante, ¿cuál es? ¿Son tus sensaciones internas? No, es el disparo. Entonces tu foco atencional auditivo tiene que ir hacia el entorno, no hacia adentro. Entonces, pues a lo mejor puede ser, pues no lo sé, con la aplicación de Sprint Start, te la pones varias veces y haces el movimiento con las manos, por ejemplo. O una cosa que hago, yo por ejemplo no caliento con cascos nunca, precisamente por eso. Entonces, la primera parte del calentamiento donde estoy rodando, lo que intento hacer es como una especie de
pues de mindfulness aplicado, quizás sería el término que es igual. Voy a intentar escuchar cómo pega la gente al suelo o cómo zapatean cuando están corriendo. Voy a intentar escuchar ahora los tacos moviéndose en alguna salida. Ahora voy a intentar escuchar yo el latido de mi corazón. Y entonces como que voy intentando cambiar los estímulos auditivos como para estar preparado auditivamente para lo que viene después. Claro. Mira, te voy a hacer una pequeña pregunta. Aparte de una app para el Apple Watch, ¿qué coño es el mindfulness, tío? No tengo ni idea, de verdad. O sea... Mindfulness. Pues es presencia plena en el momento. Es verdad que se asocia quizás pues con la meditación, que sí se puede hacer meditación y mindfulness, pero no tiene por qué. Tú puedes estar en el gimnasio y estar teniendo presencia plena en el momento en el que estás, prestando activación, y lo que si estás haciendo un remo mancuerna y estás prestando a la activación muscular de tu zona dorsal, luego en la siguiente rep o la siguiente serie prestas atención a la sensación que tiene la pesa en la palma de tu mano, la tensión que tienes en los dedos, en el antebrazo, y eso ya sería mindfulness, ¿no? Como presencia. Es curioso, es que a mí me parece muy curioso. Yo soy muy despistado, ¿vale? Y sí que es verdad que valoro, a veces me doy cuenta, es una chorrada, pero sí que hay momentos en los que estoy mucho más atento a lo que está pasando en el momento, estoy sintiendo todo, estoy muy perceptivo, y hay veces que voy en piloto automático. Sobre todo, yo tengo un problema, y me pasa justo solo cuando voy al pueblo, que es que no sé si he cerrado el garaje, tío. O sea, es una chorrada, pero te prometo que yo he ido a veces 3 veces a rechequear si está bien cerrado, ¿sabes? Pero porque tengo, a veces vamos en piloto automático, tan en piloto automático que no sabemos qué cojones hemos hecho hace 3 segundos. Entonces, eso se puede trabajar, hay alguna manera de trabajarlo, hay una manera de estar más en el presente. Pues ahí yo lo que te diría, o sea, ahí al final tiene que ver también con la memoria, ¿no? Y la información que estás codificando. Entonces, yo quizás te propondría algo tan sencillo como que cuando tú cierres la puerta, te pares delante de la puerta y digas, he cerrado la puerta y me voy a acordar de que he cerrado la puerta. Y a ver si recordar, a lo mejor no recuerdas haber cerrado la puerta, pero sí te recuerdas a ti mismo diciendo, he cerrado la puerta. Qué curioso, qué curioso. Esos son métodos, tío, que como tener presencia en ese momento, ¿no? Y anclarlo con algo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando se nos va la atención y tal, se llaman técnicas de grounding, ¿no? De volver al presente. Entonces una muy fácil es 5 cosas que ves, 4 que escuchas y 3 que hueles, por ejemplo, ¿no? Entonces tú intentas prestar atención a esas 5 cosas y no te da para estar pensando, ¿no? Que a lo mejor se te puede ir la cabeza a pensar o algún otro pensamiento, algún otro lugar. Sí, siempre hay distracciones, siempre hay... Pero la clave no es que no se te vaya, sino que seas capaz de volver al momento presente. Sí, es verdad que... Joder, y además ahora con... Bueno, ya si estamos con el móvil, apaga y vámonos, pero sí que es verdad que es curioso que estás concentrado con algo. A veces sí que hay periodos de concentración en los que es 100% en atención en eso. Y cualquier cosa que pasa a tu alrededor ni te enteras. Pero hay otros momentos en los que, joder, es que parece una tarea sencilla, a veces es complicadísimo llevarla porque estás siempre distraído con cualquier gilipollez. A lo mejor porque no te estimula, puede ser a lo mejor la estimulación de la tarea que estás realizando lo que más afecta. No tiene por qué ser lo que más afecta, no lo sé. Puede ser que estés preocupado sencillamente por otra cosa o que tienes que hacer una tarea, pero luego a lo mejor, no, eso quizás a veces pasa también pues cuando tenemos muchas responsabilidades acumuladas para un día, ¿no? Que estás haciendo una y ya estás pensando en las otras 2 o 3 que tienes que hacer después. Y no es porque no te importe la que estás haciendo. Claro. Volviendo a lo del mindfulness, ¿qué tanto es efectivo en el ámbito deportivo? ¿Cómo lo ves tú? Pues hombre, yo creo que la presencia plena, si esa es la definición que utilizamos, es fundamental en cualquier deporte. O sea, si tú no atiendes a los estímulos relevantes para la tarea que estás haciendo, claro, y los estímulos relevantes no están en el futuro. Sí que puede haber ciertas variables, quizás en deportes más complejos como el balonmano, etc., donde hay esa anticipación, ¿no? Pero también casi siempre es dependiente de estímulos que estamos procesando en el momento, ¿no? Entonces no es la información disponible, sino atender a la información disponible que predice lo que va a pasar.
¿no? Un Claro. deporte complejo como el balonmano. Porque Sí, adelantarse. tú puedes tener presencia plena en el momento y estar escuchando lo que te está diciendo uno de la grada, pero no es un estímulo relevante para la tarea que estás haciendo. Claro. ¿Cómo se gestiona, por ejemplo, a lo mejor los deportistas, los futbolistas, con toda la presión y todos los... eh, bueno, todo el entorno que les rodea de distracciones, cómo se concentran a 100% en la tarea? O sea, realmente están tan focalizados en el balón, o para rendir bien tienes que estar 100% focalizado en el balón, ¿no? Entiendo. Bueno, no tiene por qué ser exclusivamente el balón, puede ser la Sí, posición del rival, donde está colocado el portero, ¿no? Que de vez en cuando vemos estas maravillas, ¿no? De que pues Guti da un pase de tacón a Benzema, creo que era, sí, y nadie más que Guti parece que lo ha visto, pero él, antes de dar ese pase, él está percibiendo, está anticipando, ¿no? Está puesto en los estímulos relevantes claro. de esa situación y por eso es capaz de tomar una decisión de esa manera que hay que ponerle de añadido, ¿no? Que es una solución pues creativa, poco habitual, casi bueno, totalmente inesperada, ¿no? Entonces, pues es quizás hacer un trabajo de sensibilizar al deportista respecto de esos estímulos. Es decir, si los estímulos relevantes es dónde está el balón, dónde está el defensa y dónde está no sé qué, hablarlo con el deportista y esa parte de psicoeducación y luego hay que procurar entrenarlo, ¿no? De cuando yo me veo envuelto escuchando lo que me está diciendo la grada, de hoy me doy cuenta de esto ahora, vale, ¿a cuál de los tres estímulos voy, ¿no? No es tanto que no se nos vaya la atención, sino ser conscientes y redirigirla a donde la tenemos que redirigir. Y eso es algo pues que también se entrena. Quizás hay otros deportes donde no da tanto tiempo a eso, pues como en un 60 metros lisos o un 100 metros Claro, lisos, a mí me puedes gritar, yo no escucho nada. claro. O sea, yo me preguntas qué he escuchado durante la carrera y no te lo sé decir. Es completamente diferente al fin y al cabo, ¿no? También tanto el periodo de tiempo como, como la y como el tipo de deporte y el tipo de habilidad es completamente diferente. Pero sí que es verdad que la concentración a veces en distancias cortas te lleva a un estado en el que estás tú solo y la pista. Sí que a lo mejor lo único que te afecta son los demás atletas, que te pueden distorsionar a lo mejor tu carrera, pero es curioso, ¿no? Ese estado de... Es que me has gritado aquí, no, es que ni te he oído. Fíjate que es curioso porque eso es durante la carrera, pero la literatura científica lo que nos dice es que en las salidas la atención sí que tiene que ir hacia afuera. Entonces ahí sí que es más normal que a lo mejor escuches un grito, un tal, no bien, pero en el momento que reaccionas ya a eso, es como que se deja de escuchar, vaya. Te voy a preguntar otra cosa, otra curiosidad que siempre he tenido, porque cuando te ha pasado alguna lesión o algo, o algún accidente, el como que te acuerdas de todo, o al menos lo que me han contado, porque yo cuando de los accidentes que he tenido, te prometo que de algunos no he prestado la atención como para disuadirme Ujú. del dolor. Pues mira, de la lesión del ligamento cruzado me acuerdo perfectamente. Me acuerdo del gesto, del momento, del empujón que me dan en el aire, de cómo caigo, de cómo me llevé la mano a la rodilla. Y luego pues de otras lesiones que he tenido y tal, pues he tenido 3 operaciones de la mano también. Y también me acuerdo perfectamente cómo me rompí el escafoides, que también fue como un empujón raro por detrás, que caí en la mano. Y me acuerdo perfectamente, y estuve un año jugando con la mano rota, pero me acuerdo perfectamente el momento en el que fue la lesión. ¿Y por qué el cerebro recuerda con tanto detalle esos momentos? Porque cuando se codifica información asociada a un estado emocional intenso, es más fácil recordarla. Qué curioso. No, joder, es impresionante. Pero yo la verdad es que a veces, yo qué sé, marcaba un gol y no me acordaba más o menos cómo estaba posicionado todo. Yo me acuerdo que cómo tiré y tal, pero sí que hay veces que estás como, tienes la foto de todo. Y me parece curioso esa parte. En tu lesión del ligamento cruzado,
¿Cómo lo viviste? Ya un poco más personal, pero... Pues mira, te diría la verdad que reboté, o sea, que mi estado emocional rebotó de estar triste con bastante facilidad, porque o sea, es verdad que se sufre y el sufrimiento pues, es innegable Sí. y está ahí. Y quizás me dolió también esa parte de que pues, me había coincidido con el Erasmus, me tenía que venir a España a operar, etc. etc. Pero es verdad que aunque después de eso, pues a ver, hay momentos durante la recuperación donde no ves tanto progreso, pero creo que los momentos más duros son el postoperatorio. O sea, gestionar la incertidumbre hasta que te operan y luego la semana, 2 semanas del postoperatorio para mí fueron la más delicada, la más delicada. Luego lo otro es como que ya empiezas a rodar, estás Mm. yendo al fisio, sabes lo que tienes que hacer, está todo como muy pautado. Y la verdad es que como estaba tan presente en el momento, en el tengo que hacer esto, esto y esto, y era ponerse a hacer esto, esto y esto, que tampoco tenía mucho más tiempo para pensar de... ¿A ti no se te hizo, o no tuviste a lo mejor un poco una bajona emocional de sentirte lesionado de la incapacidad? Que eso a mí, yo por ejemplo, en mi experiencia me sentí, vamos, era una liada porque, claro, es que a mí, bueno, me rompí la muñeca y estar sin poder hacer nada, o sea, era muy duro. O sea, claro, la inactividad. A veces la gente dice, joder, qué bien, estás muy tranquilo, tal, no sé qué, en casa. Ujú. Es insufrible, ¿no? Es muy duro. O sea, no es un camino bonito. Es horas y horas en las que te pasas haciendo cosas que, bueno, pocas cosas, que no estás llenándolo como te llenabas Ujú. antes el día a día, ¿sabes? Sí, o sea, Luis Mezquita, que para mí es otro de los mentores que he tenido cuando estaba haciendo una estancia, estuve haciendo una estancia en Portugal con él, que es que las lesiones son una oportunidad para el cambio. Entonces también depende un poco cómo te lo tomes. Sí es verdad que yo con la lesión del ligamento cruzado, ahí fue cuando empecé a trabajar con psicóloga deportiva y he de decir que eso me ayudó mucho. Y luego también lo que te he dicho de la investigación, ¿no? Como que enseguida encontré una alternativa donde poder sentir que era alto rendimiento, que podía hacer aportaciones de calidad y eso ocupó mucho espacio de mi vida y luego el otro espacio lo ocupaba pues la rehabilitación, el entrenar y el que yo tenía muy claro que quería volver a competir a buen nivel. Entonces, sí es verdad que ahora mismo, mirándolo en retrospectiva, pues probablemente lo recuerde mejor de lo que fue. También te diré Claro. que esa es, Sí, esa es eso la, sucede. esa es la realidad. Pero bueno, yo me operan en Bilbao, estoy ahí viviendo solo y me acuerdo de estar en la ducha metido, con una silla en la ducha, duchándome yo, Sí, sí. yo solo y llorando, ¿no? Y sufriendo ese momento, pero tampoco lo recuerdo como tan doloroso y que cuando tú llegas a un momento de tu vida donde estás feliz, pienso que lo bueno ha sido muy bueno y lo malo no fue tan malo porque también te ha llevado hasta ese punto y mirando hacia atrás pues yo agradezco esa lesión porque quizás no hubiera encontrado esa pasión por la psicología del deporte o por la investigación que me hace estar donde estoy hoy. Entonces sí, en el momento pues quizás creo que la clave es que tu identidad no solo se sostenga sobre el deporte. Si solo se sostiene sobre el deporte y no tienes eso, se derrumba. Entonces es encontrar alternativas y también generar esas alternativas para cuando el deporte no esté al mismo nivel, ¿no? Que quizá es una de las cuestiones después de la retirada o de cuando hay una lesión gorda, ¿no? Esa sensación de despersonalización de Sí. ¿y yo qué hago ahora, Sí, no? ese vacío que ahora tienes que preocuparte por llenarlo, ¿no? Un Mm. poco. Que a lo mejor también puede derivar en depresión, ¿no? Creo que le pasó a Iniesta, que después del Mundial entró en una depresión tremenda. Y a lo mejor, no sé si te interesa, me gustaría hablar un poquito del tema de depresión, que es algo que también afecta, creo que, no sé el porcentaje, pero creo que no se Ujú. queda corto. ¿Qué es la depresión en sí? Como para la gente a lo mejor que no lo ha vivido. Claro, aquí entramos en una cuestión un poco delicada, porque tú puedes dar la definición que se utiliza para el diagnóstico clínico, que es con
con el DSM, ¿de acuerdo? Que es el libro para los diagnósticos clínicos. El problema que hay, o sea, a mí eso me parece útil para la comunicación entre profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te derivo a no sé quién y he hecho una evaluación y las puntuaciones que me dan y la valoración que yo he hecho con la entrevista semiestructurada apuntan a eso, me parece un lenguaje útil para comunicarme entre profesionales de la salud. El problema del etiquetado, ¿no? De que yo diga, de, eres depresivo, ¿no? Por ejemplo, es que eso las personas lo convierten como parte de su identidad. Eres, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones de, bueno, eres una persona con depresión o que sufre de Sí, que no es depresión, una pero personalidad, es sí, son un cosas estado de ánimo que se perpetúa, ¿no? que Como... persisten en el tiempo y que se mantiene pues por cosas que se aprenden y que se pueden desaprender. Entonces, pues yo creo que hay que valorarlo en esos términos. Sí, es verdad que yo no soy psicólogo clínico, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me llegase alguien que yo veo cierto indicio de, o derivo, derivarías. Ah, porque yo me dedico claro. al mundo del... no, que te lo puedes encontrar en el deporte, insisto, pero no soy psicólogo clínico. Entonces yo lo que hago es asesoría o consultoría, pero no pueden ser casos clínicos. ¿Crees que es frecuente a lo mejor en el ámbito deportivo la depresión? Eh, a ver, los cuadros clínicos te los encuentras en el deporte y te los encuentras con más facilidad de la que tú pudieras creer. Eso es una realidad, ¿no? Y quizás están ahí también los trastornos de la conducta alimentaria, que hay deportes donde pues hay que controlar el peso. Como el culturismo, el boxeo, ¿no? Un poco. Bueno, el atletismo mismamente. También. Pues hay prevalencia y hay que cuidar mucho ese tipo de cuestiones, que además es una responsabilidad eh, interprofesional, o sea, no es solo del psicólogo o no es solo del entrenador o no es solo, sino que es una responsabilidad conjunta valorar y cuidar ese tipo de cosas. Entonces, si quieres podemos entrar un poco en la depresión, sabiendo que no soy especialista en eso. Si quieres, con total yo humildad encantado, y transparencia. Yo encantado. Si no, lo podemos dedicar una parte. Porque a ver, O sea, no sé qué más preguntas tienes al respecto. nada, yo voy un poco sobre la marcha. O sea, yo me estoy enterando, que también te digo que esto va a ser un poco rascar la superficie y que la gente pues vaya cogiendo nociones, que no, que es un mundo en el que muy pocos hemos entrado, muy pocos habéis entrado, ¿no? En el de la psicología. Y bueno, la verdad es que con lo que nos cuentas pues nos abre los ojos. Yo creo que si alguno se pasa a verlo, seguro que abre con los ojos con algo. Mira, por cambiar así de tema, me gustaría preguntarte qué mitos, a lo mejor psicológicos en el deporte, a ver si te has encontrado algún mito psicológico o que quisieras desmentir o no sé si te acuerdas de alguno. Bueno, más que mito, una cosa que me gustaría puntualizar, ¿no? Y es que eh, si bien la mente no lo es todo, sin ella no somos nada. Entonces hay que darle su espacio o sea, hay que darle el reconocimiento que merece, pero ni en exceso ni por defecto. Y yo creo que esa es una cosa muy a tener en cuenta. Entonces, hay que trabajar variables psicológicas, por supuestísimo. ¿Lo explican todo? Pues hombre, si no tienes un buen programa de entrenamiento, Claro. mal asunto. Entonces, no es todo tan sencillo como nos pudiera parecer, ¿no? Me gusta mucho la teoría de los sistemas dinámicos complejos, ¿no? Que es que somos sistemas dinámicos, ¿no? Es decir, cambiantes y que además complejos, ¿no? Que no son relaciones lineales. Una cosa no tiene, o sea, puede incidir sobre otra, pero que hay muchas más relaciones y muchas veces no somos conscientes de todas las cosas que están incidiendo sobre X. Entonces, que no hay que ser reduccionista o simplista y, bueno, a este le falta confianza. Y que es, bueno, a lo mejor es que le falta confianza, a lo mejor es que el programa de entrenamiento pues no es el adecuado, a lo mejor es que no tiene confianza suficiente en lo que le está prescribiendo el entrenador y no es tanto en la competición. Entonces que no hay que caer en el reduccionismo. A lo largo de por ejemplo en el club
o con los demás pacientes, ¿llegas a tener un trato más personal, además de profesional, o sea, no digo de que siempre estés con ellos o tal, pero sí que a lo mejor que, oye, vente, o no sé, al final de estar tanto tiempo, imagino que se acaban creando vínculos que aunque sean profesionales, pero ya se van acercando un poco más al tacto personal. ¿Puede ser? O sea, O mantienes la franja, haces muro ahí y dices, no, esto ya hasta aquí. O sea, es lo que nos exige el código deontológico y es lo que es justo y profesional. O sea, quizás los entrenadores se pueden ir de cervezas después de una jornada en un club. Yo como psicólogo es algo que no he hecho y claro. que no voy a hacer. Un día al año, bueno, a la cena que va todo el mundo, venga, vale, eso sí, ¿no? Por no ser el rarito, y tampoco hay que llevárselo al otro extremo, pero hay que cuidar mucho ese tipo de cuestiones y no verse envuelto en contextos que desvirtúen la relación profesional, porque entonces también pierdes capacidad profesional. Es que es muy Y al final curioso. es nuestro trabajo. Claro, es que vuestro trabajo justamente es ese. Y claro, a lo mejor un médico, o bueno, un fisio del club, pues al fin y al cabo, pues es como también un entrenador, ¿no? Pero claro, vuestro aparte que es más es psicológica, claro, tienes que hacer ahí una barrera clara. Sí, y porque además son relaciones así, o sea, no puedes llevar esa relación a algo diferente porque es una relación completamente asimétrica, Claro. donde la otra persona te ha contado sus cosas y tú has intentado dotar de conocimientos y competencias, pero hay esa simetría total y absoluta en que la otra persona te está contando y tú no has contado Claro, nada claro, y tú que sabes de él, pero él no sabe de ti. y que es una relación estrictamente profesional. Sí es verdad que en el código deontológico está estipulado cuánto debe pasar hasta poder tener una relación más personal con alguien que ha sido cliente o que ha interactuado con el que has interactuado como cliente, pero yo creo que hay que ser muy purista con eso y que es verdad que el mundo del deporte genera situaciones donde es fácil sin darse cuenta traspasar esos límites o donde se desvirtúe esa línea o esa relación profesional y precisamente por eso hay que cuidarla aún más, yo creo, en el deporte. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Qué consejo le darías a los que quieran dedicarse a la psicología deportiva? Bueno, yo creo que a la psicología deportiva o a cualquier cosa en general es mucho más fácil insistir y persistir en algo que te gusta hacer que en algo que no te gusta hacer. Entonces, si es lo que te gusta, pues diría que a por ello y que no esperes a que te lleguen las oportunidades y que intentes generarlas tú. El trabajo que he tenido en el club, por ejemplo, estos 2 años como director de departamento, pues ha sido porque presentó un proyecto a una fundación de la mano de Ángel Castaño, que era el presidente en aquel momento, y me dice, oye, ¿te animarías a presentar un proyecto a esta fundación para ver si financian el área de psicología en el club? Monto el proyecto, se lo presento y me lo conceden. Y pues bueno, así fue la situación. No esperé a que el club me pagase con lo que me pagaba el club, ¿no? No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, sino que buscamos una Sí, que financiación de forma proactiva para poder hacer eso una realidad, porque pues la realidad que hay es que en muchos clubes no hay financiación suficiente como para tener un departamento de psicología y pues antes van a ir los entrenadores que los tienes que pagar o el fisio o el prepa y Claro. eso es una realidad. Qué bueno. Oye, para ir acabando, te voy a preguntar, quiero hacer una última sección para acabar. Quiero que nos recomiendes un deportista. Uno que siempre a lo mejor o te haya sido para ti referente o bueno, ahora que te esté destacando y te llama la atención o por su mentalidad o por su calidad o tal. Pero bueno, un deportista, ¿qué no deportista nos recomendarías? Pues mira, una persona que me gusta y a la que admiro bastante es Carolina Marín. Me parece una tía espectacular que ha sabido gestionar y superar lesiones con creces. Otra deportista que me gusta bastante es Nora Mork, que es una jugadora de balonmano que
tuvo, si no me equivoco, más de 9 operaciones de rodilla y aún así Qué barbaridad. volvió a ser de las mejores jugadoras del mundo. Rafa Nadal también me parece un tío espectacular y modélico en muchos más sentidos, no solo el deportivo. Pero creo que de todo el mundo se puede sacar algo si prestas la suficiente atención y tienes la suficiente humildad como para dejar que te enseñe algo. Creo que eso es lo que diría. Hostia, qué pedazo de frase, Kira, no me jodas. Pero lo deja muy bien, lo deja muy bien. De los tres, ¿cuál te...? Venga, déjame uno de los tres para... Los tres. Venga, te diré Carolina Marín. Sí, que además ha salido ahora de era lesión del cruzado. Cruzado. Que fue en los Juegos... ¿Fue en los Juegos? ¿Llegó a jugar? ¿Eso en los Sí, Juegos? creo que fue en los Juegos. Si no me confundo. Y pues nada, ahora que deseamos, bueno, ya se habrá recuperado, ahora está poniéndose a punto, imagino. No sé si seguirá, porque ya sé que ya estaba mayor. No, es que hace mucho que no escucho sobre ella, pero bueno, campeona olímpica, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, y referente de nuestro país. Así que nada, yo creo que con esto, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Maravilloso, la verdad. Ahora, Ha sido una charla distendida de colegas y yo creo que productiva también para los que sí, están sí. viendo. Mira, yo la verdad es que me gustaría que esto sea un pequeño hub de conocimiento y que nos encontremos aquí tanto atletas como profesionales. Así que nada, bueno, Te creo voy a que decir que enhorabuena también, que el setup la verdad es que es está guapo, espectacular, es espectacular. Y que el hacer el esfuerzo por la comunidad, tenga el alcance que tenga, ya solo con que lo vea Sí. una persona creo que merece la pena. Yo me lo paso bien igualmente. Así que mientras os animéis a venir y a contarnos vuestras experiencias, a mí me gustaría también hacer una charla 3 como te dije, con Pablo y tal, y así creo que... Yo creo que vamos, sí. como un este de bar, tío. O sea, Sí, sí. y aquí con las puertas abiertas siempre, ¿vale? Así que nada, pues vamos a cortar aquí. Espero que os haya gustado y nada, suscribiros todas esas historias, que es que no voy a repetir porque ya lo sabéis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.